Hola a todos, soy Grablo y estamos aquí nuevamente en el canal y el día de hoy vamos a hablar de ciertas noticias dentro del software libre como viene siendo ya habitual. Son 5 si no me equivoco, aunque he escuchado o he visto una noticia última que no está en las diapositivas por cierto, pero es una sexta noticia que me parece interesante y que seguro que les va a agradar a todos. Aunque alguna parte de la población de repente digan que no, ¿cómo es posible que pase esto? Pero vamos a ver la noticia cuando llegue el momento. En el caso de las noticias primeras, obviamente son pues ciertas renovaciones que han tenido el hardware del software libre, por supuesto, y también ciertas renovaciones que ha tenido pues el hardware mismo, pero con la comunicación de Linux. Es decir, vamos a hablar también un poco del kernel y qué mejoras ha tenido o va a tener este nuevo kernel que se va a lanzar. Como ya ustedes sabrán, el kernel está en el 7.2, que es la última versión que se ha publicado, pero no por ello se deja de trabajar en las siguientes versiones, que es la 7.3, que ya está apuntando a ciertas mejoras o ciertos recortes que son pues naturales en todo proyecto que crece pues de la manera que lo hace Linux mismo en sí. Bien, y sin más dilación presentamos esta sección que se llama Noticias de Nicho, presentadas por Grablo. Así que espero que disfruten las noticias que les he preparado y vamos a ello. Bien, como viene siendo habitual, tenemos a nuestro programa favorito de presentaciones que se llama Present Term. Ya lo menciono siempre en todas las noticias de nicho, porque espero también de que en algún momento ustedes también pues lo puedan usar, ya sea en el trabajo o en la universidad, o en donde tengan que presentar algo en específico. Pueden llevar su laptop y no tiene que tener muchos recursos, obviamente, porque es un programa de terminal. Eso sí, les recomiendo que sea una terminal que tenga pues que pueda mostrar imágenes, ¿no? Para que sea un poco más didáctico. Le podría recomendar pues Kitty, que es una excelente terminal, Foot es otra excelente terminal, o también la terminal que estoy usando actualmente, que es Ghost TI. Hay otras opciones, creo que es Western, también otra también que puede presentar imágenes, pero bueno, ya dependiendo de gustos o en qué te sientas más cómodo, o dependiendo cuántos recursos quieras ahorrar. Si quieres ser una máquina ahorrando recursos, bueno, te recomendaría Foot, ¿no? Que está hecho específicamente para Wayland y tiene pues la capacidad de mostrar imágenes. Lo único que sí no tiene pues es las ligaduras, ¿no? Cuando tú pones igual, no se juntan pues como dos palitos. O cuando pones igual y una cabecita de flecha pues se hace como flecha. Bueno, son como ligaduras. Seguro que hay muchos que ya me entienden de lo que estoy hablando. Bien, si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos, como lo hago usualmente, ponerles pues un axi de lo que es las noticias de nicho. Le he puesto noticias de nicho número 6. Creo que es la número 6 ahora, no es la número 6. No reviso mis videos antiguos, pero debería ser la número 6, así que de repente en edición me corrija, pero bueno, acá está en los axi puesto, es la noticias de nicho número 6. Y empezamos con nuestra primera noticia. Muchos lo habrán escuchado, muchos otros no, pero se trata del KDE Gear 26.08. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos acá ciertos programas que forman parte de Plasma mismo, y esta nueva versión se llama Enjoy Shiny Stuff. Un nombre pues bastante divertido, ¿no? Que le han puesto a este lanzamiento que se ha hecho pues con diferentes herramientas que se han mejorado o han incorporado ciertas funciones nuevas a estos programas de Plasma, que como sabemos Plasma siempre evoluciona de manera muy rápida y empieza pues a agregar muchas cosas, ¿no? A sus programas. Hay veces también en que se agrega tanto que ya puede llegar a abrumar a un nuevo usuario porque pues estás pues petado de opciones, ¿no? Aunque no por ello es menos potente. Es más, este video está siendo grabado en Kdenlive mismo, o bueno, no grabado en Kdenlive, pero va a ser editado en Kdenlive, así que es un programa a tener en cuenta. Y yo creo que por lo menos en software libre, Kdenlive es el mejor editor de video en sí, por lo menos en software libre. Claro, si vamos a temas privativos hay otros programas, ¿no? Como DaVinci, que también está disponible en Linux, pero Kdenlive pues te da esa libertad, digámoslo, ¿no? De ser un software libre y ser bastante potente. Pero bien, no nos adelantemos y veamos pues o introduzcámonos un poco más acerca de esta noticia. Bien, como primer programa que se ha renovado es Console, que es la consola del mismo proyecto Plasma. Es una terminal bastante potente, creo yo, y le están incorporando, o siempre le están incorporando nuevas funciones adicionales que podrían completar la experiencia de usuario. O un usuario pues que haga mucho uso de la consola también. En este caso, manteniendo la tecla presionada Alt, si arrastras una imagen a un editor, pues obviamente vas a poder editar la imagen, pero solamente arrastrándola, presionándolo con Alt. Lo cual es un acierto, ¿no? Es bastante click and drop, ¿no? En este aspecto. Otro aspecto importante también de que si tú
Por ejemplo, arrastras algo o algún archivo en algún editor de texto, te va a pegar la ruta del mismo archivo. Incluso también si arrastras un código, de repente un hexadecimal, a mismo Krita va a poder pintar la capa de ese mismo color, teniéndolo pues ahí escrito en tu terminal. Y bueno, ese es una función adicional que tiene Console y bueno, yo creo que está bastante bien. Pasando al siguiente, pues el administrador de archivos, tenemos a Dolphin, que es un administrador de archivos muy potente. Y yo creo que dentro del software libre es el administrador de archivos más completo. Nautilus, por cierto, estaba bastante capado. Y lo gracioso es de que antes tenía un poco más de funciones, como la ventana dividida. Pero lo quitaron por hacerlo mucho más minimalista. Lo cual me parece un desacierto porque hay cosas que sí deberías poder tenerlas. Esas funciones no deberías poder perderlas. En cambio, en el caso de Dolphin, lo que hace pues es aumentar cada vez más opciones. A algunos les parecerá abrumador, a algunos otros no, pero lo cierto es de que Dolphin, a mi parecer, es el más completo. Claro que también tenerlo así de completo hace que también sea un poco más pesado, pero ya depende en qué computadora lo estás corriendo. En este caso, Dolphin en sí lo que hace es que el explorador de archivos mejora la búsqueda con Control I. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes poner Control I en el Dolphin y poder hacer, bueno, digamos que tienes un archivo demasiado grande, ¿no? Que tienes muchas carpetas o muchos documentos y con Control I puedes pasarle pues regex directamente, es decir, las expresiones regulares, ¿no? De acá les fomento a todos, ¿no? Que aprendan un poco regex, que no es difícil tampoco, pero te ayuda mucho en la terminal. Y en este caso en específico, también en un entorno gráfico como Dolphin, vas a poder buscar mucho más rápido ciertos archivos de alguna pues carpeta que tenga demasiados archivos dentro. Ya sabes, con las expresiones regulares regex te hace mucho más fácil la vida, y es en este caso de que Dolphin lo ha incluido, siendo pues un motor bastante profesional, ¿no? Para modificar o editar diferentes partes de tus archivos o administrarlos en sí. Aparte de ello, también como Dolphin también tiene soporte para pestañas, Nautilus también lo tiene, y bueno, la mayoría de este tipo de programas lo tienen, ¿no? Pero en este caso va un poco más allá, y si tú le haces clic a una pestaña misma, puedes cerrar la pestaña de la izquierda a la derecha o de ambos lados también. No sé, es una función que le han añadido. No sé qué tan difícil es pues ir simplemente a una pestaña más al costadito y ponerle la X, pero es una función que tiene y seguro que muchos lo van a agradecer. Y si es que es una función que se ha puesto, es porque algún usuario lo ha requerido o ha dicho, bueno, esto puede ser interesante, incluirlo, y pues se ha puesto. En ese aspecto sí, Plasma tiene la forma de lanzar, digamos, ideas nuevas mucho más rápido de lo que lo hace Gnome, que es el otro proyecto grande. Es decir, bueno, tiene una capacidad de evolución, digamos, un poco más rápida. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando y ya me dirás, pues, tú qué prefieres, si eres más de Team Plasma o de Team Gnome, o si no, o por el contrario, ¿no? ¿Te gustan los Tiling Windows Mayonnaise o algo diferente como Cosmic, ¿no? Que también está bastante bien, creo yo. Y ahora llegamos a una de las mejoras que también me gustan bastante, porque es el editor que yo uso, que es Kdenlive, para poder editar este tipo de videos. Y bueno, tiene una mejora interesante también, que nos trae un control en el mapa de degradado y nos permite ajustar canales de color independientes de las curvas. Bueno, acá hay una definición, ¿no? Que podríamos entender un poco más, que es el color grading. Y este es el proceso básicamente de modificar un tono, contraste o color en sí de un video para darle pues un look, o podríamos darle un look un poco más cinematográfico si así lo quisiéramos, ¿no? Algo así al estilo de Lutz. Pero bueno, podríamos modificar un poco estos tonos con diferentes tipos de degradado, o darle pues un tono pues más divertido, ¿no? Ponerle pues, no, que todo sea medio morado o rojo o qué sé yo, ¿no? Dependiendo de lo que le quieras hacer con el video en sí. Es una función adicional que trae, o algo en sí que se ha mejorado, porque ya traía algo parecido, pero se ha mejorado esta función. Y yo creo que bueno, es también a tener en cuenta. Bueno, y como ustedes pueden ver también en la diapositiva, tenemos ahí una pequeña imagen que nos muestra Kdenlive. Aunque en la página misma del proyecto, en el enlace que está ahí, KDE.org Announcement, te dice, pues, te explica un poco más a profundidad qué cambios se han hecho y otros programas que no he mencionado. Aunque creo que es uno o dos más que no he mencionado, sino que es un programa musical que yo no uso. De música poco sé, así que no puedo usar no sé usar ese tipo de programas.
pero también es a tener en cuenta y también se ha actualizado. Ahora bien, llegando a la noticia número 2, tenemos a RPM 6.1, instalaciones de hasta un 26% más rápidas. Bien, en este caso vamos a hablar un poco más de la gestión de paquetes y por qué es importante esta nueva llegada, porque antes estaba el 6.0 y ahora está el 6.1. Y viendo también un poco de la evolución que ha tenido antes este tipo de paquetes, que es RPM, es de que en un principio, o por lo menos en lo que recuerdo yo, así que hablo de memoria, estaba programado en Python. Y es ahí donde surge la idea de que pues efectivamente era un poco más lento que pues los .dev, ¿no? Del mismo proyecto Debian, que pues se sentían más rápido. Y yo creo que eran, porque eran un poco más rápidos en sí, cuando estaban escritos en Python. Después se hizo la implementación y dio un salto de velocidad cuando se escribió el código a C++. Y una vez de que se escribe a C++, dijeron, bueno, no es suficiente, hay que ir un poco más profundo o poder usar algo que sea más rápido, más bare bond, y empezaron a usar el C puro. Y es ahora donde tenemos pues nosotros los paquetes RPMs que están programados en C. En este caso en específico, con la versión 6.1, es de que está o se ha optimizado drásticamente la instalación, logrando, como bien reza pues la diapositiva, ser hasta un 26% más rápido. Y esto se debe a cómo gestiona la apertura y cierre de archivos del sistema, ya sea que estés instalando o desinstalando algún programa. Y acá hay algo interesante o un término clave que es el file descriptor, que lo puse pues ahí en la diapositiva porque es un término, es importante y lo podemos usar, bueno, más que poder usarlo, o sea, podemos ver el proceso si lo queremos en nuestra computadora en Linux, pero en sí, ¿qué es esto, no? ¿Qué es el file descriptor? Bueno, como dice la diapositiva, es un número de identificador que el kernel asigna a un archivo abierto. ¿Qué quiere decir esto, no? Porque no nos dice mucho. Generalmente nosotros podemos hacer una analogía de pensar en una especie de biblioteca, ¿no? Y de que cada archivo podría significar un libro que te lo prestan. Ese préstamo del libro tiene un file descriptor que es el número de ficha que el sistema le da para identificar ese archivo en sí. Y bueno, como están dándote un libro o prestándote ese libro y ya lo tienes de alguna forma abierto, lo que va a pasar es que con miles de procesos, el procesador, bueno, se va a saturar un poco y va a generar una especie de cuello de botella donde pues si no lo cierras a tiempo, pues se va a saturar un poco y va a ser un poco más lento porque las llamadas son en cola y una se va ejecutando después de otra. Es por eso también de que se sentía un poco más lento y era un poco más lento. Habiendo mejorado este aspecto con la versión 6.1, lo que se ha logrado es una mejora, pues como ya lo he dicho, de un 26% adicional. No tengo benchmark a la mano porque no los he visto tampoco, pero asumo de que esta diferencia en velocidad ya no existe. Si no es más rápido que los .dev, debería estar a la par por lo menos en velocidad, por lo menos en teoría, o es lo que yo he leído y bueno, es la noticia, ¿no?, que se ha gestado también del mismo Phoronix, que ustedes pueden ver el link y pueden pues revisarlo. Y bueno, ¿por qué es este tema también de los file descriptor? Ustedes saben de que en Unix mismo, que es en lo que se basa por lo menos la filosofía que tiene más o menos Linux, es de que en principio, o el principio fundamental de todo es que es un archivo en sí. Esto significa que los programas no solo abren archivos de texto o documentos, sino también sockets de red, pipes y dispositivos de hardware o directorios mismos, ¿no? Así que este es el principio general y es por eso que se le asigna este file descriptor en sí. Bien, para no extendernos tanto, lo que pasaba antes con el 6.0.0 era de que cuando tratabas de realizar grandes transacciones de datos, ya sea instalar o desinstalar paquetes, dependiendo de lo que estés haciendo, la misma base de datos te bloqueaba, ¿no? Era prácticamente un cuello de botella, como lo he mencionado. Y te bloqueaba específicamente el RPM Database, el RPMDB. Bueno, por lo menos es lo que he leído porque no soy administrador de datos, pero bueno, es fascinante, ¿no? Aprender un poco o entender más o menos cómo funciona. Con este nuevo sistema tiene pues un almacén de claves, los key rings, que utiliza su propio bloqueo, separándolo de las mismas transacciones que anteriormente ya habíamos mencionado. Es por esto que funciona un poco más rápido. Si ustedes tienen también alguna duda del file descriptor, ¿no? O de cómo verlo en su sistema, si es que existe, y no confundir también con el Process ID, que es el PID, ¿no? El Process ID es diferente porque es un número de identificador que tiene pues cada programa también, que tiene un número de identificador, pero dentro de ese número de identificador tiene
tiene un file descriptor con diferentes procesos abiertos del mismo programa que se le asignan con un número entero. Bien, para no extendernos tanto, porque tampoco es un tutorial de file descriptor, pero si ustedes quieren ver y tienen curiosidad, por ejemplo, de una aplicación famosa, ustedes podrían poner pgrep, que sería process grep en la terminal, y poner, por ejemplo, Firefox. Pgrep Firefox te va a botar el ID del mismo Firefox. Y para ver el proceso en sí de lo que está pasando, le puedes poner un ls-l, digamos, para que sea una lista. Le pones /proc, el número pues de ID que te ha mostrado, y le pones /fd, y en eso te va a mostrar pues una lista enorme de los procesos con el file descriptor que está pues que le ha asignado, ¿no?, a cada proceso distinto. Como Firefox es un proceso grande, pues te van a salir, no sé, 700, 800 procesos o file descriptor diferentes, ¿no? Una lista enorme. Y bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier otro programa, pero más o menos así se ve. Y bueno, no me extiendo más porque si sigo hablando este video va a ser enorme. Y llegamos a nuestra tercera noticia, que es Linux 7.3, redes y IA. Ya creo que en la introducción les hablé un poco de Linux 7.3, o que iba a hablar de Linux 7.3 y qué mejoras trae. No les voy a hablar de todas porque son muchas mejoras y muchos datos técnicos muy específicos que hablan acerca de ello, pero me he centrado en algunos puntos claves o algunos puntos importantes, como pues pueden ver en los puntos de la diapositiva. Un punto importante que podemos destacar son la mejora de redes. Se extendió que BigTCP, los túneles de red como WXLAN y GNIF, básicamente permite agrupar paquetes de datos enormes para procesarlos juntos, reduciendo la carga sobre el procesador. Nuevamente mencionamos el procesador, se está cuidando bastante el procesador en estas últimas noticias. Y esto es vital para entornos en la nube y contenedores como Docker o Kubernetes, que ya sabemos que los Kubernetes pues son el orquestador de los mismos Dockers. Y hablando también un poco de BigTCP, seguro que ya muchos lo reconocen porque esto ya está hace bastante tiempo en el kernel y estaba pensado originalmente, o se usaba hace mucho tiempo también para TCP e IP normal, pero ya se utilizaban mecanismos adicionales como son los TSO y GSO. Esto, por ejemplo, yo no lo sabía y bueno, esto me he enterado leyendo pues la noticia. ¿Y esto para qué funciona? Para que el stack, bueno, como pueda manejar internamente pues bloques un poco más grandes de información y dividirlos por segmentos que son un poco más adecuados para la red. ¿Y esto en qué ayuda? Pues concretamente con los drivers que ya habíamos hablado o habíamos mencionado, que es VXLAN y GNIP. Que con esto pues nos dice pues la noticia, o nos dicen pues los desarrolladores, que es vital para el procesador porque le ahorra muchos ciclos de procesamiento y es mucho más rápido. Bien, y antes de irnos también tenemos que mencionar el tema de la IA, que se mete un poco acá porque ya sabemos de que el kernel está recibiendo diferentes parches utilizando pues la IA, o no solo parches sino mejoras básicas y mínimas también. Y eso es lo que dice uno de los desarrolladores, ¿no? Que si bien es cierto, entre pues un 30 y 50% de los parches recibidos en este ciclo fueron sugeridos por mecanismos de inteligencia artificial, lo cual ya habla mucho de ello. Pero también menciona que todos estos mejoras o pequeñas mejoras que se han recibido han sido pues correcciones menores en el código o correcciones en los mismos comentarios que lo hacen un poco más legible. Y aquí está el tema, ¿no? ¿Te interesa o te gusta que se esté desarrollando con IA, o por lo menos vaya evolucionando el kernel con la misma IA, o no te gusta esto? Pero lo cierto es de que se está usando mucho. Lo único malo es de que se usa tanto o se manda tanto de que están saturados, pues porque no se puede revisar todo y no se sabe, o es difícil identificar lo que es bueno o malo, porque el código parece bien, pero todo también depende de hasta o en el punto de que tú lo pruebes, ¿no? Así que creo que debería aceptarse en responsabilidad también de la persona que manda ese código. Es decir, yo me hago cargo de haberlo revisado antes de mandarlo y no mandar nada por mandar, ¿no? Pero lo cierto es de que se está mandando mucho y así está evolucionando ese tema. Bien, ahora entramos a la segunda parte de la tercera noticia. En este caso seguimos con el Linux 7.3, pero en este caso vamos a hablar de los file system, que son pues bastante famosos. El primero es el ext4, que ha recibido ciertas mejoras, y el BTRFS o ButterFS, dependiendo cómo le digas, pero ha recibido ciertas mejoras también. Y para esto tenemos que destacar que el ext4 sigue migrando su código antiguo hacia la nueva infraestructura que se llama IOMAP. Acá hay un término también clave que es el IOMAP. IOMAP es el sistema moderno del kernel
que gestiona la entrada y salida de datos del almacenamiento por bloques grandes o extensiones, en lugar de pedacito por pedacito, lo que reduce drásticamente el trabajo de la CPU en ESDs o unidades MB veloces. Habiendo entendido un poco lo que es IOMAP, tenemos también que entender qué es lo que se usaba anteriormente. Lo que se usaba antes era el Bufferhead. Los que ya son pues más veteranos en Linux deben saber un poco más de ello, ya que tenían discos duros antiguos, ¿no? Que eran mecánicos. Y pues lo que hacía el Bufferhead era pues dividirlo toda la información en sectores bastante pequeñitos de 512 megabytes. Y con esto pues se hacía pues los procesos. En este caso, el del IOMAP, pues In-Out Map, lo que hace pues es agarrar sectores un poco más grandes. ¿Qué es lo que quiere decir? Simplemente define de dónde a dónde está la información. La información está del punto A al punto B y tenemos pues que repartirla o moverla a diferente sitio. Esto hace que sea pues relativamente más rápido. Se habla, bueno, según lo que se ha visto, se habla pues de una mejora de 2 veces quizá más rápido para ext4, y lo mismo también se ha hecho para BTRFS, donde también se habla que es que puede alcanzar velocidades de hasta 3x y 5x más veloces. Pero esta información también hay que cogerla con pinzas, ¿no? Porque no es que te llegue el kernel 7.3 y vas a sentir tu disco 5 veces más rápido. No pasa esto. Lo que pasa es de que para ciertos procesos, ¿no? Es que se hace un poco más rápido. Es decir, en escenarios muy específicos. Y otra mejora también que ha tenido BTRFS, que es que se reemplaza una estructura que estaba pensada para XArray por una lista interna más ágil que se llama LRU para gestionar la memoria usada. Es decir, poco a poco, o kernel tras kernel, van mejorando ligeramente estos file system que ya lo teníamos anteriormente. Haciendo también una mención de IOMAP, ya tenemos que tener en cuenta que XFS ya incluía esto de IOMAP específicamente. Por eso es que no he puesto la noticia de XFS, porque ya lo tenía. Y yo también lo mencioné, he mencionado en algunos otros videos que para mis datos uso XFS. Y decía, esto es muy rápido y lo administra bastante bien. Y no lo sabía y era por esto. O aparentemente creo que era por esto, porque ya tenía el IOMAP. Y también si se preguntan, porque hay servidores como para tipo NAS que usa ZFS o CFS, que es el otro sistema importante, que no está incluido tampoco en Linux por temas de licencia, pero lo que hace pues o cómo maneja esto, porque los que saben, por un tema de licencia no está incluido en el kernel, así que no puede utilizar esta particularidad que es el IOMAP. Y para esto tiene su propio gestor de volúmenes que se llama Storage Pool Allocator, que son las siglas SPA, Storage Pool Allocator. Y es cuanto menos interesante, ¿no? Porque también es bastante veterano, pero ya tenía un sistema bastante parecido a lo que nos viene ofreciendo ahora para XT4 y Btrfs. Así que se está completando y se va mejorando poco a poco su rendimiento kernel tras kernel, como lo menciono. Y que es algo bastante bueno, ¿no? Que todo siga pues viento en popa y estamos viendo que todo está evolucionando mucho más rápido que antes. Yo creo que también por la IA, ¿no? Está presionando tanto que pues los desarrolladores están corriendo todo el tiempo. Y llegando a nuestra penúltima noticia, o por lo menos penúltima para estas diapositivas que tenemos preparadas, porque les voy a mencionar una noticia extra al final, pero como siempre le vengo siguiendo el rastro a Cosmic, y esta vez es Epoch 1.6. Antes hablamos del 1.5 y esta es la nueva versión 1.6, que está creciendo realmente rápido y ya nos acercamos a la esperada versión 2, que nos dicen que va a estar pues prácticamente resuelta, muy estable, y me imagino que al nivel de Genome en estabilidad por lo menos. Bien, y como bien sabemos, la empresa detrás de Cosmic es System 76 o System 76, que es una empresa de ordenadores, no hace hardware, ensambla hardware y pues te da una distribución Linux que tiene de nombre Pop! OS, que es su distribución principal, y pues como escritorio obviamente tiene a Cosmic, que dicho sea de paso está desarrollado en Rust. Para los primeros en llegar seguro que escuchan bastante Rust y Rust por acá, Rust por allá. Es un lenguaje moderno de programación en sí que evita los fallos de memoria sin sacrificar el rendimiento, o por lo menos eso es lo que promete sobre el papel. Y claro, tampoco es una promesa vacía, ¿no? Hay muchos investigadores, muchos papers que se han hecho acerca de lo mismo y pues analizan, ¿no? Y comparan un lenguaje de programación versus el otro y la mayoría de empresas pues ha llegado a la conclusión
de que te guste o no te guste, Rust es un lenguaje que se va a quedar y por lo menos es bastante sólido. Pero bueno, nadie obliga a programar en Rust, ¿no? Puedes programar en SIG, en C, en Python o en lo que tú quieras, ¿no? Siendo desarrollador. Pero bueno, yo recomendaría, ¿no? Si eres programador, que aprendas Rust. Hay mucho, o tengo entendido que hay mucho, o se pide mucha gente que sepa usar Rust, pero sepa usarlo a nivel de repente senior o intermedio. Porque Rust es un lenguaje que parece que ha venido para quedarse. Y para no olvidarnos también de Cosmic en sí, de la noticia central, que es el 1.6, tampoco son cambios cosméticos que vas a ver, sino que se está puliendo la estabilidad, que es a lo que se le estaba achacando, y a su rendimiento también en sí, que ahora, bueno, como ustedes saben, pues Cosmic nació directamente con Wayland y se está puliendo pues ciertos aspectos de ello. Y la personalización también en los paneles muchas veces se rompía y ahora pues Cosmic lo ha mejorado, por lo menos eso es lo que promete. Así que si usas Cosmic, ya me dirás si ha mejorado en este aspecto, lo sientes más estable, o si es que cuando haces pues alguna modificación en el panel muchas veces desaparecía o rompía alguna cosa o tenía algún efecto visual no esperado. Desde acá nos dice pues la noticia de Phoronix que esto se ha mejorado y se ha incurrido en sí en la estabilidad en sí del mismo escritorio. Bien, y llegamos a la recta final y tenemos pues al cumpleaños de Debian, que cumple 33 años. Ya viene con nosotros desde mucho tiempo, desde el 16 de agosto de 1993 para ser específicos, cuando Ian Murdoch anunció el proyecto. Ian Murdoch, que en paz descanse también, que es una pena, ¿no?, que se nos haya ido una persona tan genial como Ian y siendo tan joven. Pero esa es otra noticia, o es algo de que se podría hacer un video también en particular de qué es lo que pasó con Ian o por qué llegó a su triste final, ¿no?, verdaderamente. Pero bueno, esto ya pues tiene unos ciertos días de diferencia también, pero no por ello nos vamos a olvidarnos de la noticia misma, ¿no?, de que es el pues aniversario o el cumpleaños de Debian mismo, una distribución muy querida y que muchos otros proyectos se basan. Proyectos tan grandes que tienen empresas detrás como el mismo Canonical de Ubuntu, pues usa de base el Debian. O también proyectos españoles, ¿no?, que ahora últimamente ha salido pues el Soplos, también hace uso de base Debian y entre otras muchas otras como Mint, que si bien es cierto pues está teniendo un poco de problemas, no en sí como la base, sino que los problemas que trae de serie son básicamente por el mismo Wayland, que no lo tiene incorporado con Cinnamon. Pero quitando este aspecto de lado, y si es que lo logra, ¿no?, también pasar todo su stack gráfico a Wayland, bueno, y alcanzas la estabilidad que tiene pues con X11, podría ser a tener muy en cuenta. Ahorita, si me preguntan a mí directamente, oye, ¿me recomiendas Mint? Yo te diría que no, porque no es el futuro. Por lo menos todas las distribuciones importantes o todos los proyectos importantes están apuntando definitivamente a Wayland. Nadie en su sano juicio, o sea, actualmente hace un programa para Linux y apunta directamente a X11. Generalmente apuntan pues para la tecnología, digamos, que está un poco más moderna, ¿no? Ya sabemos que X11 ha tenido con nosotros mucho tiempo, pero ahora pues ya se ha pasado a Wayland, ¿no? Era demasiado gigante, ¿no?, X11, y era prácticamente muy complicado de mantener. También por eso que se ha abandonado y se está pues y bueno, tenía otros problemas más, pero no es no es un video acerca de un versus. Pero lo cierto es de que si a día de hoy me dicen Mint o Ubuntu, yo te diría, bueno, si solo quieres alguna de las dos, yo te digo que vayas por Ubuntu o que vayas por Kubuntu. O si eres un poco más curioso, vayas directamente por Fedora, que particularmente me gusta Fedora. Pero bueno, ya me dejarás en los comentarios si te parece que Fedora es una freidora o Debian está sobrevaluado, ¿no? O que es estable, sí, pero tienes paquetes muy antiguos y tienes que usar o tirar mucho de Flatpak y no te gusta el Flatpak, que eso también es otro debate. Y bueno, tenemos muchos debates en sí. Pero ya saben, ahí tienen la fuente también de Phoronix, que pueden ustedes revisar y leer un poco pues la noticia original que habla sobre Debian 33. Y claro, hay muchos artículos que mencionan un poco su historia, que mencionan su trayectoria, los servidores y bueno, todo ello. Pero sabemos que es una distro querida, una distro principal y, como no, la madre de muchas otras. Y acá llegamos prácticamente a la recta final. Acá había hecho una serie de preguntas también para ver si ustedes querían debatir un poco, aunque estando solo no puedo debatir con nadie. Pero
Acá te dejo unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Crees que los parches generados o sugeridos por la IA en el kernel sean un riesgo a largo plazo? ¿Usarías BTRFS en discos mecánicos con estas nuevas mejoras en rendimiento? Esto es algo muy importante, ¿te arriesgas a usar BTRFS? Claro, no es un riesgo, el riesgo es perder tus datos, ¿no? Pero BTRFS, podrías decirme, ¿está ya maduro como para usarlo con discos mecánicos o sigues usando o sigues usando lo que se usaba anteriormente, ¿no? Que es XT4, que es la estabilidad hecha palabra, ¿no? Es muy estable. O le ves futuro a Cosmic, ¿no? Con PopOS. O piensas de que esto es una moda pasajera y que de repente en algún momento la empresa abandone y diga, nah, ya no quiero seguir con esto. No lo creo, pero bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a nuestra cámara grande para poder despedirnos. Bien, ahora estoy en la cámara grande y les voy a narrar un poco de la noticia de que me había olvidado incluir en la diapositiva. Bueno, también porque la leí al final y ya, bueno, quería grabar el video. La noticia es Omarchi, ¿no? Todos ya sabemos que hace pocos días ha salido la versión 4 de Omarchi, que es la 4, y muchos dicen que no es una distribución, sino solamente es un script de configuración, básicamente, ¿no? Que está sobre Arch. Otros dicen que no, que sí tiene el peso para hacer una distribución y cosas como ella. Pero el caso es de que la fundación de Omarchi, que tiene el nombre de Omacon, ha recibido $8 millones, que es una exageración, es mucho dinero. Pero no solamente, o no viene de solamente una empresa, sino varias empresas. Tengo entendido, y esto solamente lo hablo de memoria porque lo he leído levemente y rápidamente, es de que Dell es una de ellas, ¿no? Que si bien ha puesto 1 o 2 millones, no sé cuánto dinero. Y otras empresas han ido sumando y han pues alcanzado esta cifra que es bastante grande. El mismo desarrollador de Omarchi, DHH, que bueno, se lo conoce de esta forma porque su nombre es un poco raro, creo que es David o algo así. La verdad que ahorita se me ha ido todo, el nombre y todo ello, con tanta información que tenía en la cabeza. Pero el tema es de que él también ha puesto, me parece, $1 millón adicionales a su propia fundación y así, bueno, sucesivamente se han ido sumando pues otras empresas más. Hay otras donaciones un poco más pequeñas, y más pequeñas hablo como de $1,000, $1,500 por acá, 500 por otro lado. Bueno, es bastante dinero que está pues recolectando pues la misma fundación. Esta fundación, bueno, lo que busca es aprovechar o apoyar ciertos proyectos de software libre al estilo de Hyperland. Es decir, con esta inyección de dinero importante que está teniendo, yo creo que Hyperland va a crecer mucho más y bueno, se va a convertir, si es que no lo es ya, en la primera opción de los Windows, de los Tiling Windows Manager. En mi caso, como saben, wow, una moto. En mi caso, como sabe la gente, yo uso más Niri. Niri es para mí mi favorito hasta ahora, porque tiene este sistema, ¿no? De como un vagón de tren, ¿no? Y tienes una vista general, ¿no? Con un layout general, lo cual creo yo no lo tiene el Hyperland, por lo menos creo, pero sí tiene pues la opción de volverlo también como un vagón de tren. Y tiene pues diferentes opciones para organizar las pestañas o ventanas en sí, ¿no? Que los tengas como tiles, como baldosas, ¿no? Puestas en tu computadora. Pero en fin, esa es la noticia que no les había nombrado y ahí también me dirás lo que piensas, si es que está bien que las empresas, bueno, gasten este dinero en ello. No sé, bueno, voy a tener que yo formarme una opinión específica de esto porque tengo que leer un poco más acerca de ello. Y también mencionar, ¿no? Que DHH ya de por sí, bueno, tiene mucho dinero, es una persona millonaria, ¿no? Después de todo es el que ha creado pues Ruby on Rails y que es un éxito, ¿no? También el desarrollo. No sé si se vendió, voy a tener que también investigar un poco más de ello, pero la verdad es de que, bueno, bien por Omarchi, bueno, un aplauso desde acá. No lo he probado la distribución. Creo que la voy a instalar en un disco duro externo que tengo y bueno, vamos a ver qué tal me va, si es que me acostumbro. Claro, lo único que sí me choca es de que de serie las teclas para cambiar las ventanas no estén inspiradas en Vim. Creo que la versión anterior de Omarchi sí estaban inspiradas en Vim, ahora se le han asignado a esas teclas otros, digamos, Super H, ¿no? Una cosa así, creo que tiene otra función en sí, ¿no? Claro, lo puedes mapear tú como quieres, ¿no? Pero también mapear, y como todo es texto, o sea, es un archivo de texto, me imagino que es un Lua o algo así. Tienes que, lo puedo mapear, pero no quisiera romper con otras configuraciones que ya están hechas. Es decir, tengo que pensar bien qué botones asigno otras teclas, porque estoy muy acostumbrado, ya tengo memoria muscular de ello. Y por lo menos para moverme entre ventanas, pues yo uso la tecla Super con la combinación de teclas Vim, que los que usan Vim ya me entenderán, ¿no?
que lo tengo tan mapeado que ni siquiera sé las teclas, porque mis dedos simplemente van a esas teclas. Pero si miro mi teclado es HJKL. Está HJKL son las teclas. Pero como todo, ¿no? Cuando tienes algo tan mecanizado, tus manos simplemente se apoyan en el teclado y presionan las teclas que son. Bien, en fin. Y el Graplo del pasado les va a decir, bueno, se va a despedir y qué sé yo qué va a hablar, porque no me acuerdo qué hable. Ok, estamos en nuestra cámara grande y espero no haberme liado narrando las noticias también. Sino que cuando uno se mete a buscar noticias, siendo tan técnicas como son, entras como un rabbit hole. Empiezas a profundizar niveles y niveles y niveles y te van saliendo pues más detalles técnicos sobre lo que se ha hecho. Y cada detalle técnico pues tiene una definición diferente. Así que es bastante complicado y tenía pues la cabeza llena de información de todo lo que había leído, porque hay cosas que no las había escuchado nombrar, ¿no? Como específicamente como el IOMAP. Como no soy técnico, no había escuchado específicamente de ello. Simplemente yo me había quedado con lo que había leído muchos años atrás, que era el Bufferhead. Pero trato también de darles alguna analogía para que lo puedan entender. Ojalá que haya quedado clara. En fin, ya me dejarás en tus comentarios alguna cosa que pueda mejorar o no, quizá. No lo sé, pero deja el like y mira las noticias de nicho. Sin más dilación, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¿No quieres un traguito? No. Yo llevo 2 meses sin beber y la verdad me siento mejor que nunca. ¿Tienes mejor chamba? No. ¿Tu vieja se puso más rica? No. ¿Te la pasas mejor que antes? No. Entonces, éntrale, pichón. Tienes razón.